Tecnohospitalariapunto.com, recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Venezuela confirma 6 nuevos casos de coronavirus, alcanzando un total de 181 contagios. Información oficial que da Telesur sobre las cifras del COVID-19 en Venezuela. El país suramericano alcanza 181 contagios, 93 recuperados, 27 ciudadanos en hospitales, 24 en los CDI, 13 en clínicas privadas, 9 en aislamiento domiciliario y 9 decesos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y estoy leyendo Telesur, en Media 1, ofreció este domingo un balance de las medidas tomadas por el gobierno para combatir el coronavirus en la nación suramericana. Hoy declaramos, dice el verbo utilizado por Maduro. 6 nuevos casos de coronavirus. En el estado de Nueva Esparta, 3 nuevos casos relacionados en el municipio de Maneiro. 2 casos en Aragua, en el municipio de Maracay, y el último caso en Miranda, municipio Baruta, indicó el jefe de Estado. Estos números ya se lo di: 181 contagios, 93 recuperados, 27 en hospitales, 24 en CDI, taca. Ya basta de aislamientos, necesitamos que las personas en esta condición sean remitidas de manera inmediata a los centros de salud, dice Maduro. Estoy firmando el decreto presidencial que extiende por 30 días más la cuarentena social y colectiva. Todavía hace falta apretar, no es tiempo de aflojar, de dar pasos atrás, porque pondríamos en peligro la salud de nuestras familias, aseveró el alto mandatario. Bueno, alto sí, mide casi 2 metros Nicolás Maduro. No se pelote de sur en esto. Asimismo, el jefe de Estado aclaró que de no tomar las medidas contra el virus, las consecuencias hubieran sido catastróficas. Si no hubiéramos tomado las medidas del 13 y 126 de marzo, no sé qué quisieron decir aquí, hoy tendríamos más de 27.000 casos, más de 1.000 fallecidos y 1.600 en situación grave. El ministro de Economía, Tarek El Aissami, señaló que en medio de la pandemia la clase obrera continúa fortaleciendo los motores productivos. Aquí lo que viene es propaganda. Hemos visitado fábricas y empresas para aplicar los protocolos y pruebas a trabajadores, etcétera. Bueno, todo es propaganda. La curva está aplanada como un budar, es más plana que la tierra antes de que Cristóbal Colón descubriera que era redonda. Pero a pesar de eso, extienden la cuarentena 30 días más. Entonces, bueno, uno se puede preguntar cuáles son las verdaderas motivaciones del régimen de Maduro, si lo que hay son 181 casos declarados, como dice Nicolás Maduro. Se declaran 181 casos. Yo tengo una familiar que dice que en un hospital público muy conocido de esta ciudad, uno de los más grandes de esta ciudad, se hacen 4 pruebas diarias, entonces, y a gente que llega muy enferma. Entonces, obviamente, es muy fácil así decir que la curva está aplanada, la curva de los casos, e insisto, declarados, pero bueno, hay que dar por buenas las cifras, en ausencia de otras hay que dar por buenas las cifras oficiales. En un país como Venezuela, en un país normal, uno da las cifras oficiales y ya, no tiene por qué dudar de ellas. Presume la buena fe de sus gobernantes. En Venezuela, lamentablemente, no podemos hacer eso. Luego, son 20 años de experiencia, sabiendo que la buena fe termina en engaños. Entonces, bueno, demos por buenas las cifras y metámonos en las noticias, y es lo que nos toca hacer. Dice: régimen publica en Gaceta Oficial extensión del estado de excepción de alarma hasta el 12 de mayo. La administración de Nicolás Maduro publicó en Gaceta Oficial la extensión por 30 días más del estado de alarma decretado el 13 de marzo, luego de que confirmara la llegada del coronavirus al país, tal como estaba previsto para este domingo 12 de abril. El régimen publicó en Gaceta Oficial el decreto que establece una extensión de estado de excepción de alarma por 30 días en el país hasta el 12 de mayo. En excepción lleva gobernando Nicolás Maduro desde que perdió la Asamblea Nacional. Lleva 5 años en estado de excepción, y con esto no digo mentiras, es lo que está sucediendo. La emergencia económica se ha prorrogado mucho más allá de lo que la Constitución lo permite.
con la venia al Tribunal Supremo de Justicia y bueno, una de las tantas irregularidades que se han cometido a lo largo de la administración del régimen de Nicolás Maduro. La medida fue anunciada este sábado 11 de abril por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien afirmó que fue tomada para seguir controlando la propagación del COVID-19. Los considerandos son interesantes, considerando que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria del estado de excepción de alarma, habida cuenta de la calamidad pública que implica la epidemia mundial de la enfermedad epidémica coronavirus que causa la COVID-19, por lo que se requiere continuar adoptando medidas con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, toda la, digamos, parafernalia que suele acompañar este tipo de decretos. Y uno tiene que decir dos cosas. La primera es que, bueno, es difícil creer ciertamente en los números del régimen, pero también es difícil pensar que en Venezuela ha pegado tan duro como en otros países, porque sencillamente uno ve lo que está pasando, por ejemplo, en Guayaquil, y uno dice, bueno, un sistema de salud tan colapsado como el venezolano estaría crujiendo verdaderamente si el COVID-19 estuviera haciendo estragos entre nosotros, ¿no? Y ahí nos ayudó también el hecho de haber sido ya tan aislados previamente a a la erupción mundial, a la pandemia mundial del coronavirus. Yo decía en estos días, bueno, en Venezuela llegan una cosa así como 15 vuelos diarios del exterior, eso es lo que llegan a Madrid en 5 minutos, entonces es muy obvio que es mucho más fácil hacer el control, digamos, la temperatura corporal del cadáver siempre es la temperatura corporal del medio ambiente, no hay fiebre ahí, entonces cuando tú ya estás muerto previamente, ¿qué te va a seguir dañando un nuevo virus, ¿no? Y lo digo por la economía y lo digo por muchas cosas. 6:37 minutos, esto es Titulares de la Mañana, sean bienvenidos a RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, hacemos este programa, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia, la libertad a Venezuela. El Papa Francisco pide soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, abogó por facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Y esto se puede leer de muchas maneras, no solo como un espaldarazo al régimen de Maduro, que se lo tomó como un espaldarazo. Vamos a ver cómo dijo las palabras textuales del Santo Padre, del prelado, dijo, este no es tiempo del olvido, que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Y entonces pidió que se permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Por cierto, el fin de semana llegó ayuda internacional a Venezuela, bajó a recibirla Delcy Rodríguez, después dijo Mark Green de la USAID que había bajado a recibir ayuda mayoritariamente entregada por Estados Unidos, pero Maduro agradece solicitud del Papa de levantar sanciones. Yo no sé si esto puede leerse como ustedes vieron lo que dijo el Papa, ahora ven cómo lo lee Maduro, dice, quiero darle las gracias al Papa Francisco por pedir por Venezuela y dando las bendiciones a Venezuela y que cesen las sanciones contra los países en medio de esta pandemia y se pueda condonar la deuda de los países del sur, expresó el jefe de Estado venezolano desde el Palacio de Miraflores en Caracas. No, lo último es que después de todo esto, todavía venga Maduro a pedir que nos condonen la deuda, por los clavos de Cristo. Si hay un país que no merece tener la deuda que tiene, es Venezuela. Y si hay un país que hizo mal uso de esa deuda para la corrupción, fue Venezuela. Fue este régimen, fue el chavismo, fue la revolución bolivariana. O sea, en estos días decía alguien en Twitter, no, es que Venezuela no tiene gasolina, uno de estos que saben, los tibios de costumbre, decía, no, Venezuela no tiene gasolina por la dejadez que han tenido con PDVSA. Dejadez, un acto de corrupción que no tiene precedentes en la historia de la humanidad y que, por cierto, hay varios presos en la DGCIN por ese acto de corrupción. No se le siguen juicios, porque si se le siguen juicios, entonces se va a descubrir toda la tramoya. No, sencillamente los tienen presos ahí y ya. Pero, por Dios, dejadez, desidia, decir que condonación de la deuda del sur. O sea, nosotros no contraímos esta deuda cuando el petróleo estaba a $10, la contraímos cuando el petróleo estaba a $120 y $50. Por favor.
por favor, un poquito de responsabilidad. O sea, no podemos seguir en la niñez para siempre. Venezuela no puede ser eternamente adolescente. Algún día tenemos que madurar. Y parte de madurar es asumir las cosas que se han hecho mal, que han sido muchas. Venezuela es uno de los grandes fracasos, por no decir el más grande fracaso de los últimos 50 o 60 años. Tenemos que asumirlo así. El día que lo asumamos así, empezaremos a crecer como sociedad. Juan Guaidó dice que el régimen miente sobre las cifras de COVID-19 en el país. El presidente de Venezuela, encargado de Venezuela, esto lo dice en Impulso, Juan Guaidó, aseguró este sábado que el régimen de Nicolás Maduro miente sobre las cifras de casos positivos de COVID-19 porque no tiene capacidad de atender la emergencia. No podemos decir cifras porque no hay precisión. La última cifra que manejamos es del 20 de marzo de una fuente interna de un ministerio y para ese entonces se hablaba de 198 a 200 casos. Imagínense, ayer eran 181 oficiales, comparados con 200 el 20 de marzo según Guaidó. Que tampoco, y eso ahí lo dice responsablemente, tampoco dice yo no puedo dar una cifra porque no la tengo. Manifestó que es difícil saber la situación real del coronavirus en Venezuela por la opacidad con la que la dictadura maneja los casos. En qué fase estamos no lo podemos saber. Debemos respetar el distanciamiento social y la cuarentena. Pudiéramos tener una etapa de expansión del virus en este momento, puntualizó el mandatario encargado. Y ojalá, como siempre digo, ojalá, siempre lo digo en este programa, ojalá que nos pase de ladito, mano. Ojalá de verdad que tengan éxito, que hayan tomado, que se apunten el primer éxito en 6 años, que hayan tomado la medida a tiempo, que el aislamiento previo nos haya protegido, que como dicen por ahí, esa virosis que le dio a todo el mundo entre diciembre y febrero haya inmunizado a un montón de gente, y mucha gente que sospecha que eso es COVID-19, más que tuvo, y bueno, que Dios quiera de verdad que le pasemos de ladito, y esto no viene ahorita, me perdonan, porque esto va por aquí, por el final. Esto también va por el final, un momento que aquí ordené mal el programa. Ah, no, ¿esto viene ahorita? Sí, esto viene ahorita, perdón, esto viene ahorita. Sí. Miembros de la OPEP acuerdan reducir producción petrolera en 9,7 millones de barriles. Es otro titular de Telesur. Conmovedor, Nicolás Maduro pidiéndole a todo el mundo que recorten la producción, como si Venezuela jugara algo en el mercado petrolero. Venezuela es un país hoy que ni siquiera es un país produce una ñinga ahí para consumo interno, y para eso sí, para consumo de los que han montado la tecnología dictatorial en Venezuela. Miembros de la OPEP acuerdan reducir la producción petrolera en 9,7 millones de barriles y al final van a tener que terminar agradeciéndole a Trump esto, y ya les voy a contar por qué. El acuerdo se alcanzó horas antes de la apertura de los mercados internacionales, con lo cual se espera un repunte del precio del petróleo. Vamos a ver hoy cómo se comporta el petróleo en los mercados internacionales y sabremos si hubo la oportunidad de que se recuperaran un poquito los precios, pero digamos en un mundo que básicamente no está consumiendo gasolina porque apagó el carro y se quedó en la casa, lo obvio es que el precio baje. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han firmado un acuerdo para reducir la producción del hidrocarburo en 9,7 millones de barriles por día en un intento por impulsar el mercado energético en medio de la pandemia del coronavirus. Anunciamos ahora la conclusión de un acuerdo histórico para reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles diarios por parte de los miembros de la OPEP+, a partir del 1 de mayo de 2020, escribió el ministro de Petróleo de Kuwait. También hay que decir que la OPEP tiene una larga tradición en estos momentos de crisis de firmar acuerdos que sencillamente son papel mojado. PDVSA, mientras tanto, espera la llegada inminente de 700.000 barriles de gasolina este domingo 12 de abril, luego de que las colas son insoportables. Y por eso yo les decía, bueno, si tenemos la curva aplanada, más plana que una mesa de billar, 6 casos diarios y nos quedamos pim, 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 el goteo de casos, ¿por qué no levantan la cuarentena? Bueno, hay razones biológicas, hay razones, digamos, médicas, y ya les voy a contar lo que está pasando en China. Pero para mí esta es la razón, sencillamente no hay gasolina, tú no puedes volver a prender el país en este momento, pues sencillamente te vas a encontrar con que la gente dice, ajá, yo salgo a trabajar y ¿con qué trabajo si no tengo ni cómo salir a la calle? No hay ni transporte público.
Según fuentes manejadas por Bloomberg, a PDVSA llegarán este domingo 12 de abril 2 tanqueros con 700.000 barriles de gasolina para aliviar la fuerte escasez del combustible que padece el país y está afectando actividades medulares como la producción y distribución de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, así como el transporte de personal sanitario de seguridad, reseñó Banca y Negocios. En medio de la cuarentena nacional, que según anunció este sábado el régimen se prolongará hasta la segunda semana de mayo, se espera que este suministro de gasolina, aparentemente de 91 octanos, se espera este suministro de gasolina, el que está de más, aparentemente de 91 octanos, pero la información no está plenamente confirmada. La información es manejada por Bloomberg, como lo advirtió en su corresponsal en Caracas en su cuenta de Twitter. El analista petrolero y docente Rafael Quirós, por otro lado, sostiene que habrá suministro proveniente de Rusia a pesar de la salida de Rosneft, como parte de un movimiento que busca contrarrestar las sanciones estadounidenses a una empresa donde el gobierno de Vladimir Putin tiene socios privados. Y la Cámara Petrolera plantea al gobierno abrir importación de gasolina a privados. Veremos si Dios nos da vida y si esto continúa, vamos a terminar viendo bodegones gasolineros. Va a tener eso sí, ese va a ser un negocio palto enchufado, porque lo que hay que hacer para traer un tanquero lleno de gasolina, esos son unos reales, ¿no? Y bueno, y usted prepárese a pagar la gasolina $1. Ya lo decía Toro Hardy en estos días, vienen los bodegones gasolineros. En esto terminamos, importando gasolina. Bien, muchachos, es difícil hacerlo peor. Van a quedar en la historia como los que lograron hacerlo peor. Dios no quiera que diga como aquel refrán, detrás vendrá quien bueno me hará, ¿no? Dios quiera que los que vienen detrás no sean incluso peores que esto. El planteamiento obligaría a una revisión real del precio del combustible, que es prácticamente regalado en Venezuela. Una fuente de PDVSA dijo a Reuters que el estatal desestimó la oferta, hombre, y con obvias razones, pero yo sí creo que aquí viene un planteamiento de que la gasolina tiene que costar lo que tiene que costar. Y también y entonces vendrán, bueno, mejores sueldos, veremos qué hacemos para lograr que las cosas funcionen. Ciertamente, por la vía de regalar la gasolina, este país se fue a la quiebra. Fue una de las muchas vías por las cuales este país se fue a la quiebra. Representantes de las compañías privadas de servicios petroleros de Venezuela propusieron al gobierno flexibilizar las restricciones a la importación y venta de gasolina en medio de la más severa escasez de combustible en más de una década. El planteamiento enfrenta muchos obstáculos, entre ellos un generoso subsidio que asume PDVSA y que hace que el combustible sea casi gratis, lo que complicaría los esfuerzos de las empresas privadas para obtener ganancias. Bueno, nos lo venden bien barato, no lo hay en ninguna parte, pero nos lo regalan. Yo me acuerdo, miren, y es una mentalidad tan loca. Cuando empezaron a eliminar los controles y tal, yo me acuerdo una señora que me decía, ay, pero es que ahora, por lo menos ahora cuando se consigue está barata, pero es que ahora se va a conseguir, pero va a estar cara en todos lados, no la va a poder comprar. Y yo, señora, pero es que lo más caro es lo que no existe. No tengan duda de que esa señora jamás me entendió. O sea, y hay un montón de gente que sigue pensando así en este país. Insólito, tenía una gasolinera clandestina en su vivienda de Baruta, bravo, enchufado, mano. Yo me acuerdo en el apagón del año pasado, en Cerro Verde había una calle que tenía una luz que no parecía la luz del sol. Esa calle era una calle seguro enchufada. Bueno, esto también era en Cerro Verde. Ministro reveló, el PNV detuvo a Jesús Ramón Soto Méndez, retuvieron 3.000 litros de combustible. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana practicaron la retención de 3.000 litros de gasolina en una vivienda que tenía una estación de combustible clandestina e ilegal. La gasolinera está en la residencia Cerro Verde de la urbanización Los Naranjos, municipio Baruta, estado Miranda, así lo informó el ministro del Interior, Néstor Reverol. Y hay que tenerle mucho cuidado a toda la gente y la gente que lo hace tiene que tener mucho cuidado. Hay un montón de gente almacenando gasolina en su casa, eso no se debe hacer, así de sencillo, no hagan eso, por Dios, una chispa, un fueguito y se desgracia todo un edificio o se desgracia toda una cuadra. Por favor, no acumulen gasolina en sus casas. Trump satisfecho por acuerdo petrolero en la OPEP. Trump fue al final el que habló con Rusia, habló con Arabia Saudita y aparentemente los puso de acuerdo. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos también le convienen los precios petroleros altos. Estados Unidos es el principal productor petrolero del mundo. Cuando usted a alguien les diga, no, es que Estados Unidos se quiere apoderar del petróleo venezolano, desestímelo.
Desestímelo. No creen el análisis de quien le dice Venezuela se quiere apoderar del petróleo venezolano. Estados Unidos se quiere apoderar del petróleo venezolano. Estados Unidos tiene petróleo para tirar para el techo, como el resto del mundo. Entonces ya no se caigan a coba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este domingo un acuerdo entre los principales productores de petróleo para recortar la producción e impulsar la caída de las cotizaciones del crudo debido a la crisis del coronavirus y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. El gran acuerdo petrolero con la OPEP está hecho. Esto salvará cientos de miles de empleos en el sector de la energía en Estados Unidos. Tuiteó Trump: me gustaría agradecer y felicitar al presidente Putin de Rusia y al rey Salmán de Arabia Saudita. Acabo de hablarles desde su salón oval. Un gran acuerdo para todos. Miren cómo cambian los precios. Trump defendiendo, el presidente de Estados Unidos defendiendo a la OPEP. Pragmatismo, viejo, pragmatismo. El pragmatismo manda. La ideología, los que se fueron por el lado de la ideología, bueno, terminaron como nosotros, chocados. Elliot Abrams dice: si Maduro no acepta una transición, esta será brusca. Elliot Abrams advirtió a Nicolás Maduro que si no acepta una transición pactada con la oposición, esto ocurrirá igualmente, pero será más peligrosa y brusca, afirmó Abrams en una entrevista con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Mientras tanto, los casos de COVID-19 en Estados Unidos ya superan el medio millón. El centro de la pandemia se va desplazando desde Europa hacia Estados Unidos. España empieza hoy una muy criticada medida de levantamiento parcial de la cuarentena. Si a Pedro Sánchez le va bien, le irá bien, pero le están advirtiendo que es contra consejo médico arrancar con la economía. Lo que pasa es que la economía se le está paralizando de tal manera que teme que la recesión sea muy grave en un entorno internacional en el que el FMI ya dice que esta va a ser la recesión más grande desde 1929. Por eso los precios del petróleo están bajos y van a seguir bajos durante un buen tiempo. Con 18.860 fallecidos, Estados Unidos supera a Italia como el país con más muertos con coronavirus, y también desde el principio no se tomaron las medidas apropiadas. En esto hay que alabar al régimen de Nicolás Maduro. Desde el principio se tomaron, o desde el primer día, desde que vieron que las cosas se podían descontrolar, tomaron medidas. Estados Unidos vaciló, Trump vaciló, y las consecuencias son estas también. Es mucho más difícil de parar una economía que está viva y activa, como ya les decía, que una economía que en Venezuela prácticamente estaba paralizada. Si estábamos contentos porque en 3 o 4 municipios o en 10 o 20 municipios repartidos por todo el país había como una suerte de burbujitas de actividad económica. Esas burbujitas las pinchaste y ya está. Es muy fácil, es mucho más fácil que parar al país con la economía más grande del mundo. El número de casos de coronavirus detectados en Estados Unidos aumentó en más de 500,000 durante el fin de semana de Pascua, con más de 18.600 muertes, mientras el presidente Donald Trump dijo que la decisión sobre cuándo era seguro reabrir el país sería la más grande que ha tomado jamás. Boris Johnson sale del hospital, este es el primer ministro de Inglaterra, y seguirá convaleciente en su casa. Y fíjense ustedes lo que yo les digo de los rebrotes, ¿no? Luego de los grandes brotes, si hay cuarentena, se para ese brote, pero luego normalmente vienen rebrotes cuando se abre la actividad económica. Entonces China registra el peor dato de nuevos contagios desde marzo, 99 casos. Estos casos importados son una de las grandes preocupaciones del gobierno chino, que puso en marcha un veto temporal a la entrada de ciudadanos extranjeros desde el 28 de marzo. El viernes o el sábado, decía Delcy Rodríguez, que ellos estaban aplicando el modelo chino de contención de la epidemia del COVID-19. Bueno, parte del modelo chino es ser completamente opacos en la información, y en esto sí están aplicando el modelo chino. Más de una decena de incendios forestales se registró en la Gran Caracas este sábado, por eso nos tienen tragando humo. Ya me voy, 6:54 minutos. Desde las 2:30 p.m. se registraron más de 10 incendios a lo largo y ancho de la Gran Caracas, lo que generó alarma en sus habitantes. Y voy a cerrar con una nota de últimas noticias, sencillamente porque les quiero destacar cómo la propaganda mata y cómo la propaganda es sencillamente un ejemplo de lo que no se debe hacer en periodismo. Gobierno Nacional garantiza condiciones para incrementar producción. El Ejecutivo Nacional garantiza las condiciones de financiamiento y trabajo conjunto con empresarios, clase obrera y trabajadores del campo para elevar la producción de alimentos en el país, reiteró este sábado el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuenten con el gobierno revolucionario para cualquier cosa que necesite financiamiento, crédito, moratoria
bien pagos, todo lo que necesite el empresariado. Venezuela sí se puede. Nosotros somos del tamaño de los compromisos que se nos presente, seguimos en batalla. Esto es una respuesta a las críticas del sector agroproductor del país que dice, señores, no hay gasolina, si no hay gasolina, ¿cómo sacamos las cosechas? Y eso se está viendo en los mercados. Pero si Últimas Noticias no dice eso, que no lo dice, eso deja de ser información y se convierte en propaganda. Entonces, por favor, este es un momento muy serio, dejen de hacer propaganda, hablemos con la verdad. 6:55 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Este programa lo hicimos entre Jaime Nestares, Marilia García, no sé si los créditos, Jaime Nestares en la dirección, Marilia García en la producción, Jason José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habló, Pedro García Otero. Nos vemos mañana, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR